Hola a todos, queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, la verdad es más intrigante de lo que pensábamos. Hoy vamos a sumergirnos en el tan sonado escándalo de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Sí, ese título que vieron, vamos a desglosar cada rumor y, lo más importante, a intentar arrojar luz sobre la verdad detrás de todo este revuelo. Así que si son fans de las novelas, de los dramas, o simplemente les encanta estar al día con lo que sucede con sus celebridades favoritas, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta historia fascinante, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y además, no se perderán nada de lo que publiquemos. ¡Vamos allá! Bueno, como muchos de ustedes sabrán, o quizás les haya llegado alguna pincelada por ahí, los nombres de Halil İbrahim y Esla Turkoglu han estado resonando con fuerza en los titulares y en las redes sociales últimamente. Se han dicho muchas cosas, se han creado muchas teorías, y la verdad es que la especulación ha sido salvaje. Hablamos de rumores que van desde conflictos laborales hasta cuestiones personales, y como siempre sucede en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve un poco difusa. Nuestro objetivo hoy es separar el grano de la paja, analizar las diferentes versiones que han circulado y, basándonos en la información disponible, tratar de entender qué es lo que realmente está pasando con estos dos talentosos actores. Esla Turkoglu, conocida por su increíble papel en KZLC Serveti, y Halil İbrahim, quien también ha dejado huella en producciones similares, son figuras públicas, y por ende sus vidas y carreras a menudo están bajo el microscopio. El escándalo en cuestión parece haberse gestado en torno a supuestos desacuerdos y situaciones tensas, y es ahí donde queremos poner nuestro foco. Se ha hablado de cambios en el elenco, de fricciones en el set, e incluso de intromisión de terceros. ¿Qué tan cierto hay en todo esto? Para empezar a desenmarañar esta madeja, es crucial recordar el contexto. Ambos actores han trabajado en proyectos de gran éxito, y la presión de la industria, sumada a la fama repentina, puede ser abrumadora. Esla Turkoglu en particular ha experimentado un crecimiento meteórico en su carrera, y con ello, una mayor exposición mediática. Halil İbrahim, por su parte, es un actor con una trayectoria sólida, y su participación en las mismas producciones que Esla ha inevitablemente generado comparaciones y a veces malentendidos. Los rumores iniciales apuntaban a que el conflicto surgía por diferencias creativas o por disputas sobre la dirección de los personajes en una serie en la que ambos compartían protagonismo. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba, surgieron otras teorías, algunas más escabrosas que otras. Se insinuó que podría haber habido problemas de compatibilidad en el set, o incluso, y esto es lo que más ha alimentado el debate, que las tensiones iban más allá de lo profesional y se adentraban en el terreno personal. Una de las facetas más comentadas de este escándalo ha sido la aparente frialdad entre Esla y Halil İbrahim en eventos públicos y en redes sociales. Los fans más observadores notaron una falta de interacción, e incluso, en algunos momentos, una evidente incomodidad cuando coincidían. Esto, naturalmente, disparó las alarmas y alimentó las especulaciones. ¿Se habían peleado? ¿Había una rivalidad latente? ¿O simplemente estaban manteniendo una distancia profesional adecuada? La ausencia de declaraciones conjuntas y las respuestas a veces evasivas de sus representantes solo avivaron las llamas del misterio. Otro punto clave que ha sido objeto de debate es la supuesta intervención de terceros. Se ha rumoreado que amigos, parejas o incluso directores habrían influido en la dinámica entre Esla y Halil İbrahim, exacerbando las tensiones existentes. En un ambiente tan cerrado como el de la industria del entretenimiento, no es inusual que las relaciones personales puedan afectar la dinámica laboral, pero hasta qué punto esto sucedió en este caso es lo que intentaremos dilucidar. Hemos investigado las declaraciones que ambos actores, o sus portavoces, han hecho, analizado las publicaciones en redes sociales de personas cercanas a ellos, y consultado diversas fuentes de noticias de entretenimiento turco para tratar de obtener una imagen más clara. Una versión que ha ganado bastante tracción es la de que efectivamente existió un desacuerdo significativo que llevó a una fractura en la relación profesional entre Esla y Halil İbrahim. Algunos informes sugieren que el problema pudo haberse originado en el set de rodaje, con diferencias de opinión sobre cómo abordar ciertas escenas o sobre la interpretación de sus personajes.
Es común que los actores tengan visiones distintas, pero cuando estas diferencias se vuelven irreconciliables, pueden generar fricciones. Sin embargo, lo que sorprende en este caso es la aparente contundencia de esta ruptura, que parece haber trascendido el ámbito laboral. Por otro lado, también hemos encontrado información que sugiere que los rumores han sido exagerados. En la industria del entretenimiento, a menudo, los medios y los fans tienden a magnificar cualquier pequeña discrepancia o falta de interacción para generar contenido. Es posible que la supuesta tensión entre Sly y Halil Ibrahim sea simplemente una cuestión de personalidades diferentes que prefieren mantener una relación estrictamente profesional, sin la necesidad de una amistad pública o una interacción constante en redes sociales. Muchos actores optan por mantener su vida privada separada de su vida profesional, y eso es algo totalmente válido. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que haya habido un desacuerdo real, tal vez un malentendido, que generó una tensión inicial. Sin embargo, la forma en que esto ha sido cubierto y debatido por la prensa y el público puede haberlo magnificado hasta convertirlo en un escándalo de proporciones mayores. Es importante recordar que no siempre tenemos toda la información, y que las apariencias pueden ser engañosas. Hemos intentado rastrear las declaraciones más recientes de ambos actores. Sly Turkoglu, en una entrevista reciente, mencionó que valora mucho la profesionalidad y que prefiere centrarse en su trabajo. Aunque no abordó directamente los rumores con Halil Ibrahim, su énfasis en la ética laboral sugiere que no le da mayor importancia a las distracciones externas. Por su parte, Halil Ibrahim ha sido aún más reservado, limitándose a afirmar que está concentrado en sus proyectos actuales. Esta falta de comentarios directos, si bien alimenta el misterio para algunos, puede ser interpretada como una estrategia para no dar pie a más especulaciones y centrarse en sus carreras. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad oficial sobre el escándalo entre Halil Ibrahim y Sly Turkoglu no ha sido revelada de forma explícita por ninguna de las partes. Sin embargo, al sopesar la información disponible, la hipótesis más probable es que, si bien pudo haber existido alguna diferencia o un momento de tensión, las especulaciones actuales probablemente hayan magnificado la situación. La industria del entretenimiento es propensa a crear narrativas dramáticas, y a menudo, lo que parece una gran controversia no es más que un malentendido o una diferencia de opiniones que se ha amplificado mediáticamente. Ambos actores son profesionales dedicados, y es muy probable que estén más enfocados en su arte y en sus carreras que en alimentar este tipo de rumores. La falta de declaraciones contundentes de su parte sugiere que no hay nada tan grave como para generar un drama público mayor, o que simplemente prefieren mantener su vida privada fuera del ojo público. En resumen, hemos explorado los diversos rumores que han rodeado a Halil Ibrahim y Sly Turkoglu, desde desacuerdos creativos hasta tensiones personales. Hemos analizado la falta de interacción pública y las declaraciones escasas, y concluido que, si bien pudo haber habido un incidente específico, la magnitud del escándalo parece haber sido exagerada por los medios y el público. La verdad, como a menudo ocurre, es probablemente menos sensacionalista de lo que se ha presentado. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta inmersión en el supuesto escándalo de Halil Ibrahim y Sly Turkoglu les haya resultado interesante y esclarecedora. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo este tipo de contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que los rumores son infundados o que hay algo de verdad en ellos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de este tipo de noticias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.